Bienvenidos a una nueva entrevista. Bienvenido, Nacho. Muchísimas gracias por haberte sumado a este espacio. No puedes hablar. Bien, voy a hablar yo sola todo el tiempo. Ahí No, mentira. está, ahí está. Listo. ¿Qué haces, Maggie? ¿Cómo va? Gracias por invitarme, gracias, Mili, por la invitación y por coordinarlo también. Buenísimo. Bueno, para los que no saben de este ciclo y capaz es la primera vez que se suman o están escuchando, estamos haciendo una serie de entrevistas que llamamos un ciclo de entrevistas virtuales para reimaginar la educación con distintas voces, actores muy diversos, referentes de educación más académicos, del mundo político, de escuelas. Bueno, ahora con vos, Nacho, estamos entrando en todo otro mundo. Así que para nosotros es muy importante construir colectivamente y de una manera diversa esto de que podemos pensar en el futuro de la educación. Así que gracias por haberte sumado y por haberte animado a esto. Para arrancar, me gustaría empezar con una pregunta más personal. Vos venís a representar de alguna manera en este ciclo el mundo del emprendedurismo, de la innovación, de pensar la educación desde otro lugar. Así que desde ese lugar más de emprendimiento, te quiero preguntar qué cosas estuviste emprendiendo, pueden ser mini emprendimientos muy chiquititos en esta vida de cuarentena que estamos llevando. Este, bueno, dijiste que ojalá que seamos el mismo mundo, ¿no? Una referencia que hiciste que me llamó la atención. ¿Qué estuve haciendo, emprendiendo en cuarentena? Bueno, empecé un podcast. Igual creo que pasé por todas las fases de cuarentena, la del yoga, la de la masa madre, pero creo que la más interesante es la del podcast. Un podcast, para quienes no saben, es como un programa de audio grabado, que puede ser, no que sea un programa de radio, pero bueno, en mi caso se llama Tercer Tripulante y lo que trato de hacer es abordar lo que tiene que ver con el trabajo en equipo y liderazgo a partir de conversaciones con personas de distintas disciplinas, desde los deportes, a los negocios, la política, el arte, lo que fuere, y a partir de sus experiencias poder extraer historias y aprendizajes vinculados a esas dos, digamos, habilidades, sobre todo lo que es el trabajo en equipo, que creo que es lo que nos diferencia como animales, como especie en este planeta y que nos ha permitido, bueno, de estar donde estamos, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Buenísimo, súper interesante entonces tu emprendimiento de cuarentena. Y para el que tenga ganas de escucharlo, ¿cómo es? ¿Entra en Spotify o dónde estás Sí, me colgando? pueden encontrar ahí como Tercer Tripulante en cualquier plataforma de podcast. Todavía no me dieron de alta en Apple, pero lleva un poquito más tiempo. Todas las demás en Google, en Spotify estoy. Y si no, sí, como tercertripulante.com, también ahí llegan y lo pueden escuchar. Sí, por ahora voy 5 episodios, tengo muchos grabados, pero bueno, nada, es un tema interesante. Buenísimo. Bueno, ahora sí entrando más desde el lugar que te convocamos, quizás como uno de los fundadores de Acámica, me gustaría que primero nos cuentes qué es para los que no conozcan y después que nos cuentes cómo se te ocurrió fundarlo. Bien. Primero, de nuevo, gracias a las dos por invitarme y darme este espacio con Enseñar por Argentina, que yo digo que enseñar indirectamente a mí me llevó a emprender en educación. Así que para mí enseñar indirectamente me cambió la vida, definitivamente, porque Pablo Prince, quien supo también dirigir la organización, es uno de mis mejores amigos, y cuando él hizo el programa de los Pexas, ¿no? Le dicen Pexas, ¿no? Ujú. Que creo que él es la primera generación, me acercó a la escuela donde él enseñaba y bueno, haciendo la historia larga corta, eso me acercó a educación. Y por ese camino, cuando empezamos Acámica, de una forma un poco ingenua, lo que queríamos era traer tecnología al mundo de la educación, ¿no? Y hoy lo estoy relatando con 8 años encima ya del proyecto, así que obviamente distinto a cómo fue al inicio, pero la consigna de lo que creamos con Acámica es traer la mentalidad del mundo de la tecnología, ¿no? O sea, un poco decimos que la transformación digital es cambiar nuestra forma de pensar, y Silicon Valley no es un lugar, es una forma de pensar, y eso fue lo que
lo que quisimos proponer y traerlo al mundo de la educación. ¿Y qué hicimos? Creamos una academia que tiene como foco desarrollar tecnología, ¿no? O sea, nosotros somos una empresa de tecnología, tenemos nuestros equipos de ingeniería, de diseño, de producto y demás, obviamente más allá de los pedagógicos y de contenido, y nos hemos focalizado en enseñar tecnología porque en el camino de descubrir qué era lo que queremos hacer, lo que nos dimos cuenta es la falta de talento con estos conocimientos. Así que cuando creamos Acámica, el propósito fue ese. Desarrollamos tecnología para enseñar tecnología, empecemos 100% online, 100% remoto, y ahí, bueno, ahí empezó todo un camino muy interesante que nos llevó hoy a tener, en el año pasado, cerca de 3.000 estudiantes en toda la región, entre el formato 100% online o semipresencial, y bueno, y que a pesar de lamentablemente esta situación de coronavirus, nos encontró perfectamente preparados para, bueno, los 1.500 que aprendían semipresencial, un día los llamamos y dijimos, muchachos, muchachas, pasan en online, y nada más que eso. Entonces, hoy seguimos creciendo, a pesar de todos los desafíos que hay en el mundo, así que bueno, nada, eso da cuenta de que finalmente nuestra creencia terminó rindiendo sus frutos. No, nos hubiese gustado que la gente lo adopte de una forma que no tenga que ver con una pandemia, pero bueno, nada, así se dio. Bueno, hay algo de la pandemia que quizás nos empujó a empezar a hacer cosas que ya estábamos haciendo, profundizó, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero definitivamente a mí la imagen de empujar la pandemia me ayuda, y bueno, en esto de capaz los empujó a esto que ya venían haciendo. Pensando en la formación que desde Acámica proponen, desde la tecnología, es algo que cada vez está más presente en los discursos y en las realidades en el mundo de la educación. ¿Crees que son estos los saberes a los que tenemos que estar apuntando? ¿Crees que hay otros que por ahí en Acámica no están presentes pero te parecen relevantes? Y si sí o no, digamos, ¿cuáles serían? Sí, a ver, acá estamos en la conversación que se ha dado mucho más fuerte en los últimos, yo diría, 3, 4 años, que tiene que ver con esto de todo el mundo tiene que aprender a programar, por ejemplo, ¿no? Yo soy un fiel creyente de eso, y siempre uso la analogía de que la programación es como el inglés y como la matemática, ¿no? O sea, al final del día después no somos todos matemáticos o matemáticas o profesoras de inglés, pero necesitamos saberlo para como tener más herramientas para la actualidad y el mundo que se viene. Entonces la programación, en definitiva, te da, te da esa herramienta que cada vez se fue en un celular, en nuestras carteras, bolsillos, ¿no? O sea, con el peligro que eso tiene, pero es como para chicos. Entonces, el conocer estas cuestiones y que nos transformemos en creadores de tecnología y no solo consumidores, creo que hoy ya es primordial. Después, si todo el mundo tiene que perseguir estas profesiones, definitivamente no, eso es muy personal, ¿no? O sea, obvio que entre elegir una profesión que quizás es un camino sin salida y uno que te puede dar posibilidad de crecimiento, y bueno, o sea, si no sabes bien qué querés hacer, por lo menos estudiar desarrollo web y vas a tener una salida laboral muy, muy interesante, y quizás en el camino la descubrís, ¿no? Así que creo que la respuesta es esos dos puntos, ¿no? O sea, aprender los conceptos, pero no hacerlo como algo que todo el mundo debe sí o sí ser o trabajar de eso, ¿no? Buenísimo. Ahí dijiste una cosa que me parece súper interesante para ahondar un poco más, que es esto del mercado laboral en relación con la experiencia más del saber hacer. Que ahora voy a ir a esa pregunta, pero antes te quiero preguntar, porque a veces pensamos como, uy, programación no sé qué, chino, o sea, como para empezar a pensar en programación necesito haber escalado una montaña que ni siquiera me imagino que es. Como que hay algo que ustedes desde Acámica dicen, bueno, yo necesito que los chicos o las chicas que se inscriben vengan con ciertos conocimientos o ciertas habilidades, o no hace falta, como tengo una computadora y conexión a internet y con eso es suficiente. Bien, es una buena pregunta, y sobre todo para los espacios en los que se busca practicar la empatía, ¿no? O sea, hablábamos recién de la situación de esta cuarentena, del coronavirus y demás, y
ya creo que todos entendimos que es un desafío de muchos chicos y chicas que no tienen conectividad, no tienen la computadora y demás. O sea, haciendo esa aclaración de, bueno, vamos a abstraernos por un segundo de todos esos desafíos que también hay que resolverlos, obviamente. Vamos a hablar sobre, sobre, bueno, los que quizás pueden acceder a este tipo de formación y conocimientos. En el caso específico de Acámica, nosotros hoy enseñamos tres carreras cortas, le llamamos nosotros. No le decimos curso porque queremos como que en el inconsciente de la persona la carrera significa esto me va a cambiar la vida, ¿no? Y un curso a veces es, no sé, un curso que es un hobby. Entonces, duran 7 meses y tenemos uno que es de diseño de experiencias digitales, otro que es de ciencia de datos y otro que es de desarrollo de sitios y aplicaciones web. Cada uno de estos tres tienen requisitos previos distintos, ¿no? Lo que es ciencia de datos sí necesitas un poco de base de matemática, de probabilidad y estadística, ¿no? O sea, está pensado para comenzar en un nivel más elevado. Lo que es el desarrollo de sitios y aplicaciones web sería como el más genérico, el más abierto. Ahí sí lo único que necesitas es una computadora y acceso a internet. Con tener, o sea, la programación es una forma de pensar y le tenemos que perder un poco el miedo a eso. Es como cualquier disciplina nueva, obviamente si no la conocemos hay que explorarla. Y después no es mandar cohetes a la luna, o sea, se puede con programación mandar cohetes a la luna, pero también se pueden hacer cosas muchísimo más básicas, como una aplicación que vos te salta una pregunta y te dice cuántos años tenés, y vos ponés tus años y te estima en qué año naciste. O sea, es una función matemática muy básica, con un prompt. Entonces, ahí sí no es necesario muchos conocimientos previos, y lo que tiene que ver con diseño de experiencias se recomienda ética, pero no necesariamente uno tiene que tener una formación previa para poder hacerlo, ¿no? O sea, ahí es más, el diseño en realidad no, tenemos que corrernos de la mirada del diseño como que es lo visual, y si un color combina con una cosa, sino más bien como una herramienta para poder uno resolver problemas, ¿no? Diseñar soluciones. Eso es lo que es el diseño en realidad, ¿no? Y que creo también es una habilidad que hablamos poco. Hablamos mucho más de programación y no hablamos tanto de lo que es diseño para la escuela, y creo que es la conversación que la vamos a empezar a escuchar muchísimo más ahora, con todo esto de STEM, que después Steve Jobs también hablaba mucho de STEAM, con la A, de arte, pero más con el concepto del diseño, ¿no? El diseño de cómo genero empatía, me pongo los zapatos de otra situación y resuelvo ese desafío. Creo que eso es con lo que seguimos que vamos a hablar en el poco tiempo. Y retomando un poco esta idea que vos traes de que la programación o el diseño son como maneras de pensar o habilidades como otras dentro de las que se trabajan en la escuela, viste que siempre está la discusión de, por ejemplo, ¿en qué momento es mejor que un chico empiece a aprender un idioma? Cuando tiene 2 años, cuando tiene 5, cuando tiene 15, es verdad que cuando sos grande podés o no podés, bueno, con el mundo de la programación, ¿vos creés que pasa algo similar o no? Como da lo mismo, la edad, lo que importan son las ganas, o la edad influye. Voy a hacer una pequeña aclaración que al comienzo de Acámica, cuando yo aclaraba esto, el ecosistema de educación me miraba como, bueno, ¿y vos qué sabés, no? Pero hoy ya entendí después de 8 años que está cambiando. Yo soy de formación ingeniero industrial, y la educación en realidad para mí es una pasión, la gente es una pasión. Entonces quiero opinar desde ese lugar, no desde la expertise no sé, de estudiar la psicología y el desarrollo de las personas, sino desde un apasionado que ha aprendido, que he formado y dirigido el equipo de enseñanza, de aprendizaje de Acámica y demás. Yo creo que cualquier habilidad que uno desarrolla a más temprana edad, mejor, ¿no? En definitiva, por la plasticidad del cerebro, y yo tengo una hija de 4 años y siempre la uso de ejemplo y de pobre tipo de ratoncito de laboratorio, porque, como me dijo una amiga una vez, o sea, aprovechá para observar cómo es el ser humano, cómo somos los seres humanos cuando somos pequeños y cómo descubrimos y absorbemos información del mundo, ¿no? Y entonces, en definitiva, nuestro desafío, creo, como educadores es rescatar eso que somos como cuando somos niños o niñas, que incluso hasta en nuestra forma de hablar, nosotros decimos los chicos son, en vez de decir los chicos éramos.
o cuando éramos chicos éramos, ¿no? O sea, ya nuestra cabeza nos desacopla de lo que somos cuando somos niños o niñas, y eso ya te da una pauta también después cómo abordamos la enseñanza. Entonces, perdón que me voy un poco por las ramas, pero para construir la respuesta es, sí, a ver, yo en particular opté porque mi hija se vea expuesta a la menor cantidad posible del tiempo a pantallas, sobre todo entre los 0 y los 3 años, y ahora entre los 3 y los 6. Hay hipótesis sobre eso. Pero que pueda aprender el pensamiento computacional lo puede ir haciendo ya sin tener que ver una pantalla. Es, o sea, uno se lo puede enseñar con, si yo hago esto, pasa tal cosa, y si yo hago esto, pasa otra cosa. O sea, es un if, entonces pasa, o sea, el pensamiento computacional no necesariamente depende de la pantalla. Así que definitivamente sí. Y es una forma de resolver problemas. Así que yo creo que cuanto más temprana edad lo entienden, lo aprenden como un idioma, después más facilidad van a tener para comunicarse en ese lenguaje. Yendo ahora sí como más a lo que vos traías antes del mercado laboral, como claramente el mundo de la educación superior, si querés, o saliendo de la escolaridad obligatoria, está muy relacionada al mercado de trabajo. Y hoy en Argentina y en muchos países del mundo lo que vemos es que no necesariamente como estudiar o acceder a estudios superiores significa que vos después puedas insertarte en el mercado laboral y terminar de romper algún círculo de pobreza que hay estructural en nuestro país y que es como mucho más difícil de romper, que con la educación en principio no pareciera alcanzar. Pero este tipo de carreras que están surgiendo ahora, que son más cortas, sí parecieran como al menos prometer una inserción en el mercado laboral con una remuneración como un poco más elevada y que quizás sí permita como acceder a otro estilo de vida. ¿Esto es real? ¿Qué ejemplos tenés vos? ¿Cómo lo ves? Y cómo lo trabajan desde Acámica, porque una cosa para mí es como una vez que terminé esta carrera, este curso, esta capacitación, el acceder a lo que sigue, pero otra cosa también es poder acceder a ese tipo de propuestas de educación. Claro. Sí, mira, es un buen tema, May. Primero, yo empezaría por un poco por los números, ¿no? O sea, por lo menos el último número que yo tengo, no sé si es de 2015, pero bueno, no debe haber cambiado mucho, es que el 14,5% de nuestra población tiene un título terciario universitario, ¿no? O sea, 14,5% de la población. Y tenemos un sistema universitario de acceso gratuito para quien estudia. O sea, para que se den una idea, creo que Chile tiene un 26% de su población con títulos terciarios y universitarios y su sistema es privado en su mayoría, o pago. Entonces, yo creo que el problema está en algo más grande, ¿no? O sea, es el acceso a la educación para que nos transforme, y sobre todo en lo que es terciario y universitario. Definitivamente después, posterior a esa definición del problema, viene que el mercado hoy ya no, por más que vos tengas ese título, ya no basta, ¿no? Porque, por distintos motivos, pero si vamos a hablar de educación en particular, y las carreras y la forma en que enseñamos han quedado desactualizadas. Yo hace 8 años que vengo combatiendo la típica pregunta de ¿el online es mejor que el presencial o el presencial mejor que el online? Y yo siempre decía, esa no es la pregunta. Estamos cerrando con la mirada, ¿no? Entonces, la pregunta en realidad es, ¿cómo tengo que enseñar? Una vez que quizás podés resolver esa parte, después sí, las carreras que están vinculadas a la tecnología hoy definitivamente dan muchísimo más oportunidades de salida laboral. O sea, es radical, es exponencial. Estamos viviendo una situación de crisis económica pero extrema en nuestro país, y las empresas de tecnología siguen contratando gente, pero a un ritmo que no tiene sentido. El año pasado la Cámara de Empresas de Software estimaba que quedaban vacantes 5.000 puestos de trabajo en lo que es desarrollo de software, y para este año estiman en 10.000, solo en Argentina. Yo estoy cansado de ver cómo colaboradores, gente que trabaja en Acámica, nada, viene una empresa de afuera y le ofrece para trabajar remoto salarios en dólares. Y sí, la verdad que ahí está la oportunidad. Ahora bien,
¿qué pasa con una persona que terminó el secundario y se quiere insertar en esto, ¿no? Bueno, hay dos situaciones que debería tratar de resolver en paralelo, de si aprende una carrera con Acámica o con la academia que sea, o la universidad que sea, que tenga que ver con tecnología. Uno es el inglés, lo querramos o no, la tecnología, no porque el lenguaje de programación tenga palabras en inglés, sino porque hoy se exporta todo eso, ¿no? Y el mundo ya está globalizado en tecnología. Y lo otro es experiencia laboral de algún tipo. Eso sigue valiendo un montón. Entonces, eh, por más, por más tradicional y básico que sea el trabajo, que los jóvenes y las jóvenes tengan esa experiencia, eso suma a la hora de conseguir el laburo. Entonces, por eso somos muy cautos cuando nosotros ofrecemos nuestras carreras de académica. Esto no es la panacea y yo no puedo prometerte el trabajo. Eso sería, quien te lo haga es mentira, ¿no? Tiene que venir acompañado de distintas cosas, pero si vamos a algo de simplificar, sí, definitivamente. Yo soy de la generación, yo tengo 35, soy de la generación que se crió, somos los que nos dijeron que tenemos que seguir nuestra pasión. Y yo creo que en realidad yo creo que tienes que descubrir qué te apasiona dentro de lo que el mundo también necesita, ¿no? Entonces, es buscar ese punto intermedio. Y pienso más como en el acceso, ¿no? O sea, porque ponele que hay un chico o una chica que sí, efectivamente les interesa este mundo. eh, Recién mencionabas una barrera que es el inglés, bueno, otra barrera también claramente es el acceso a una computadora y a una conexión en esa computadora. ¿Hay alguna otra barrera, digamos, que vos identifiques como para que todos y todas puedan acceder? Y mirá, hoy por hoy es una cuestión de financiación, o sea, porque vos te imaginás que Acámica somos una entidad privada, ¿no? Y la mayoría de los que estamos ofreciendo este tipo de programas somos privados, pero suponete que lo tomara un organismo público, el problema igual sigue siendo recursos ahí ya, porque, como yo te decía, hay tanta demanda de este tipo de talento que si vos necesitas un docente o una docente que esté enseñando esto, y tenés que competir con, no sé, un Facebook que le paga $100 la hora a esa persona por estar programando. Entonces, entre estar programando y estar dando clases, y el billete de un punto tira, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí sí ya es más una cuestión de financiación. ¿Cómo le financiás el acceso a la persona? Porque después con ganas y con entusiasmo, bueno, y dando cuenta de que tengas acceso a internet y una computadora, definitivamente hoy cualquiera lo puede hacer, y bueno, y más todavía con este contexto de remoto, o sea, ni siquiera tenés que estar perdiendo tiempo en hacer el viaje de ida y vuelta para poder aprenderlo. Ojo, lo de las barreras perdón, lo del inglés, y eso lo digo como algo que te va a dar, como si querés saltar de 50% de chances a 90% de chances, ¿no? Pero no quita igual, y conozco un montón de egresados y egresadas de Acámica que quizás no tenían inglés y se las rebuscaron y lo consiguieron y después lo incorporaron en inglés, o que no tenían experiencia trabajando y también lo consiguieron, pero bueno, obviamente estoy hablando de qué es lo que te ayuda para llegar, ¿no? No, buenísimo, y me parece que ahí es como, digamos, donde Enseñar por Argentina trata de acompañar un poco más, ¿no? Como esta idea de nivelar la cancha, que a veces parece como lo que decimos, sí, la universidad en Argentina es pública, es gratuita, pero eso igual no alcanza, como no significa que yo no tenga que pagar, que entonces todo me parece un ejercicio interesante, y en el ingresar, en el sostener y en el después cómo poder acceder en el mercado laboral, ¿no? Como que son un poco las tres patas. Perdón, solo para clarificar la parte de financiamiento que vos decías, es como la parte de la cuota que pagan los estudiantes, o la parte de como entidad, como solventar tus costos, que entiendo No, que por lo que no. estás diciendo son caros que quizás que otro tipo de entidad académica, porque el expertise es caro. O sea, del lado de Acámica para que te des una idea, en un momento abrimos una convocatoria junto con Globant, que es un socio de Acámica, para becas, ¿no? Hicimos 500 becas el año pasado con fuerte foco en mujeres, porque faltan muchas mujeres en tecnología. Por favor, fomenten a mujeres en ciencia y tecnología. Y
y aplicaron como 10.000 personas, ¿entendés? Para 500. Y dentro de esas 10.000 personas estaba lleno, pero lleno de talento, de todo tipo de trasfondos socioeconómicos. Pero habían 500 nada más, ¿entendés? O sea, como que el interés hay y faltan los recursos. Y de nuevo, o sea, a mí me encantaría becar a 10.000 personas. El tema es también que no puedo sostener la operación. Pero bueno, hay formas y hay formas mucho más innovadoras también para financiar. Se está hablando mucho de los préstamos de honor. Se está hablando de mecanismos que integran al Estado con la academia, con algún inversor privado, donde se alinean los objetivos para que, no sé, el estudiante repaga solo si consigue empleo y la academia cobra solo si al estudiante le va bien. Y el Estado pone parte de lo que debería repagar el estudiante si consigue el empleo, porque también gana por recibir los aportes que pagaría un empleador por tener un nuevo talento. O sea, hay cosas inteligentes dando vueltas que se pueden lograr. Las conversaciones llevan mucho tiempo porque tienes que coordinar muchos actores, pero se puede hacer. Bien, buenísimo. Y seguro como en esas otras soluciones diferentes también hay mucho que aprender. Pero entonces, hoy Acámica no tiene becas, excepto por las que tuvo con Globant. Nosotros damos hoy becas parciales a mujeres para que aprendan desarrollo web y ciencia de datos por un compromiso nuestro de hace muchos años, ¿no? O sea, el mundo está lleno de desafíos, nosotros elegimos particularmente ese, acompañar ese. Entonces tienen una beca parcial. Cualquier persona que se identifique como mujer, ¿no? Para no hacerlo binario eh, y también minorías, y si no, si lo hacemos con Globant o hacemos con distintas organizaciones que van surgiendo, pero si no, sí. Hoy el modelo es de cómo se sostiene Acámica como academia, es paga el estudiante o la estudiante. Perfecto. Siento que este mundo como de nuevas carreras y tecnología, y lo que vos decías recién también de cómo hacer para que el acceso sea como posible para todos, abre como muchas puertas de pensar otras cosas en educación, a veces como las carreras tradicionales, la universidad, como nos permite un poco menos movernos en esos ámbitos de innovación. Y yendo por ese lado, como hay un tema que ahora está bastante, bueno, no sé si ahora, pero estos últimos meses estuvo muy presente en los medios, que tenía que ver con la evaluación en términos de acreditación de saberes, ¿no? Puta madre. Ah, es Maggie, perdón. Se le Uy. fue internet a Maggie, démosle un minuto a ver si está poniendo. Pensé que fui yo y dije una palabrota en el micrófono, perdón a todos y todas. Yo no la escuché, pero bueno. Bueno, pues pensé que no, porque hoy me actualizaron la velocidad y dije, no, seguro que a ver si me caí yo. ¿Querés que...? No me acuerdo qué estaba diciendo Maggie, si no puedo tomar desde ahí y cuento un poco. Sí, justo se cortó la mitad, yo llegué a escuchar la mitad de lo que dijo y ahí empecé a ver que estaba congelada. Sí. Ahí está, ahí volvió. Ah, ahí estamos. Ahora la tenés que habilitar para que pueda desmutearse. Ahí está. Ay, perdón, murió mi wifi. Bueno, estoy con el celular y los datos ahora, espero que sobreviva. Que dure. No sé hasta dónde se escuchó, te estaba haciendo toda una introducción eterna, aparte muy larga, pero voy a resumirla en algo cortito que sería
como en este nuevo mundo en donde los saberes y las La competencias evaluación. son mucho más visibles, porque es como sabés o no programar, digo, como es muy fácil de ver, versus, como no sé, yo estudié ciencia política, igual, ¿en qué me acredita para ser politóloga? No sé, digo, hay gente que se encargó de hacer eso posible, pero digo, en este contexto, la calificación, la acreditación de esos saberes, vale, no vale tanto, cómo se juega, qué conversaciones se están teniendo en este mundo en relación a eso. Sí, qué buen tema. Ayer estuve viendo un vivo con el presidente de una organización mundial de educación que se llama CHEG, CHEGG, y también con el director de Eton, ¿no? La principal escuela de Inglaterra, ¿no? Una escuela de, no sé, esas que tienen 800 años, cosas por el estilo, y hablaron de evaluación justamente. A ver, en el mundo de la tecnología per se y lo que tiene que ver con desarrollo, que desarrollo es esto de programación y eso, uno puede validar cuánto sabe la persona justamente con un examen técnico, ¿no? De nuevo, es un proxy, pero ya podés tener una noción. Y ellos en todas las entrevistas te lo hacen, sí o sí. Tenés que pasar un examen técnico o más de uno muchas veces. Entonces ahí como que le quitas el sesgo realmente de la percepción de lo de persona a persona, ¿no? Y de los procesos de entrevista. Pero después sigue siendo válido que tenés que saber hablar, sigue siendo válido que tenés que saber contar una idea, sigue siendo válido que tenés que contar cómo, no sé, te adaptás a distintas situaciones, o sea, toda la parte de habilidades humanas, como nos gusta decirle en académica, más que blandas, más válido que nunca. Entonces, ¿de qué sirve la evaluación? No sé, para saber si asimiló el conocimiento, definitivamente, ¿no? Y entonces, el tema es cómo evaluamos y la calificación más que la evaluación en sí, ¿no? O sea, de qué sirve calificar al estudiante y después clasificarlo, ¿no? Que lo de la clasificación creo que viene más del mundo hipercompetitivo en el que vivimos, más que en un mundo colaborativo, donde, bueno, la nota de qué te cambia, o sea, por eso esto es muy filosófico desde el punto de vista educativo y pedagógico nuestro, ¿no? No quiere decir que tengamos la verdad absoluta, sino que esto es lo que nosotros elegimos hacer, y en académica no hay exámenes, son siempre proyectos que asimilan el mundo del trabajo, ¿no? O sea, nosotros decimos aprender trabajando, porque ese es el objetivo de académica en sí, y luego es aprobaste o no aprobaste. Y que aprobar o no aprobar es como si vos estás trabajando para un cliente y el cliente, si está satisfecho, te dice estás ok, no te dice qué bien, Maggie, este proyecto que vos desarrollaste es un 8. O sea, Claro. no, a vos te dice, che, Maggie, necesito que me hagas un sitio web y que funcione, ¿viste? O sea, y ya, parece un poco binario. Y que después se entreguen los proyectos la cantidad de veces que sea necesario que los entreguen, porque en realidad lo que queremos es que aprendan, no que aprueben, ¿no? Así que eso mucho desde académica y mucho pasa en el mundo de la tecnología, en el mundo de la tecnología a tal punto que ya ni están prestando atención a las certificaciones, pero hace rato, y más a esto, ¿no? Bueno, a ver, contame tu experiencia, contame qué hiciste. Si trabajaste bien, si no trabajaste, bueno, ¿qué estuviste creando en tu tiempo libre? O sea, mostrame tu portfolio de diseño, mostrame tus proyectos de sitios web que hiciste, mostrame, no sé, un proyecto que hayas hecho con ciencia de datos, o sea, mostrame cosas tangibles. Por eso es tan importante salir a buscar la experiencia real de lo que sea. Incluso ahí yo lo extrapolo a un rol de ventas, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo no le puedes tomar un examen de ventas tipo, tomá, acá tenés esta taza, salí y vendela, ¿no? O sea, no tenés tiempo para eso. Pero en tal cosa decime, che, bueno, ¿querés hacer ventas? Contame, ¿qué vendiste alguna vez? ¿Entendés? No sé, Claro. vendí, no sé, pastelitos en el colegio. Bueno, ¿y cómo hacía para vender? Y entonces, por eso yo creo que llevar todo más a experiencial puede ser un lindo desafío. Obviamente no todo puede caer en eso, siempre me trato de atajar, porque, bueno, no sé, pero yo enseño biología molecular, ¿viste? Bueno, no sé, no tengo ni idea, voy a hablar de más o menos lo que sé, pero mi intuición dice que si vamos para el lado de lo experiencial, le damos más herramientas a la gente como para poder prepararse para estas cosas. Totalmente, y me hace pensar mucho que en el mundo de la tecnología,
como hay lógicas que no se parecen tanto y que son buenas provocaciones para llevar como a la escolaridad más formal, ¿no? Lo mismo con el error, como la idea del error en el mundo de la tecnología, como la importancia de que los errores se noten para poder cambiarlos, bueno, como en la escuela todavía el error sigue siendo un problema, ¿no? Y bueno, y ahora también en los medios salió mucho esto del maestro equivocándose en el pizarrón con una palabra o con una cuenta y qué mal que está el error. Tal Así cual. que me parece como interesante eso. Por eso es más cultural y es más un tema de la Ujú. forma de pensar, ¿no? De nuevo, o sea, el mundo de la tecnología, yo siempre digo, y soy un evangelizador de esto, es no miren la tecnología como una herramienta, no es porque implemento Zoom en el aula, es cómo piensa la gente que está ahí en ese lugar creando esto. Y lo querramos o no, la tecnología está vinculada a la ciencia y la ciencia y la tecnología han sido como, bueno, los grupos más pragmáticos, ¿no? Por lo general, a la hora de hacer la bajada de toda la filosofía y los avances en cultura y arte, ¿no? Es todo un juego, no todo es una combinación, no hay ninguno mejor que el otro. Pero yo tiendo a pensar, me gusta mucho la historia, y al ver la historia, o sea, vos ves a la gente que está en ese rol, que necesita hacer una bajada muy concreta de funcionarla. Entonces, yo creo que ese tipo de mentalidad nos puede ya ayudar a poder respondernos preguntas como esto. Bueno, ¿qué hacemos con la evaluación? ¿Entendés? Y mi gran desafío cuando yo llegué al mundo de la educación desde el lado del que quiere enseñar, porque todos somos parte del mundo de la educación, nos aprendemos y pasamos por el sistema, era ese, era desafiar a los que me estaban desafiando a mí, que me han dicho, para mí eso me quedó marcado afuera, hablando con un rector de una universidad pública de mucho prestigio, me dice, ¿vos, pibe, diste clases alguna vez? Y yo le digo, mirá, qué sé yo, di alguna mentoría de esa, viste, que haces cuando haces una changa que sos pibe para juntar plata para viaje de egresado. Me dice, entonces, ¿qué sabe de educación vos? Con una altanería, viste, una pedantería que dije, excelente, este es el lugar donde tengo que innovar, porque cuando hay gente con tanto ego, nunca va a poder ver los problemas realmente, y ahí venimos los emprendedores, que tenemos una mente más plástica, una mente más abierta, con una mirada fresca. La mirada fresca que nos permita justamente responder las preguntas que hace tantos años nos estamos tratando de responder, y que creo que el problema que tiene el sistema de educación es que siempre son las mismas personas dando vueltas en círculos en el mismo lugar, y no dejan espacio a que venga alguien de afuera y quizás que no necesariamente tiene el know-how de la historia y de la experiencia, pero que complementa esa experiencia que es muy válida y tiene una mirada fresca que por estar hace tanto tiempo quizás no ves. Sí, como esto de capaz que decía al principio yo, ¿no? Como la importancia de que estén más voces presentes por ahí, ¿no? Como que entre todos estemos dialogando y tratando de escucharnos también en ese diálogo. Bueno, ahora la entrevista esta tiene una partecita que se llama Cortito y al pie, en donde te voy a decir 4 frases para que respondas, para completes, en verdad no son respuestas, y mientras las personas que nos están escuchando pueden aprovechar, si todavía no escribieron su pregunta, escríbanla, así Mili me la pasa. Ya veo que hay algunas, pero bueno, quizás pueden usar estos minutos para seguir pensando y escribiendo. La primera frase, Nacho, dice lo siguiente. Mi mayor aprendizaje de este contexto es. Mi mayor aprendizaje de este contexto es saber darme los tiempos para experimentar las emociones que me toque vivir. Te quedaste muteada. Ay, te tienen que volver a... Claro, porque no sos host. Ahí, gracias, Ahí Mili. está. En este tiempo de cuarentena agradezco. Agradezco los privilegios que el azar me dieron al nacer, con todo esto que ha sucedido en el mundo, y por los que si me están viendo pueden ver que soy hombre, soy de tez clara, tengo ojos claros, nací católico, y esos son todos privilegios en este mundo que la verdad que se transforman en responsabilidades. Si tuviera que elegir una palabra que me deja el COVID-19 es. Comunidad. Lo que tiene que estar presente cuando reimaginamos la educación es.
la colaboración y la apertura de nuestras cabezas y nuestros corazones a escuchar. Buenísimo, muchas gracias por completar esas frases incompletas. Ahora voy a elegir alguna de las preguntas que dejaron las personas que nos están escuchando. Si quieren poner alguna más, pónganla, que todavía hay tiempo. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿hay alguna posibilidad, vocación o facilidad de articular con escuelas de educación técnica de la modalidad técnico-profesional con Acámica? ¿Están haciendo algo? ¿En algún momento lo pensaron? Es una buena pregunta. En algún momento exploramos lo que es la vinculación con escuelas. La verdad que lo discontinuamos por una cuestión justamente de recursos. O sea, no nos daba como el ancho de banda para poder afrontar todos los desafíos que tiene un sistema. A ver, el sistema educativo es gigante e inmenso, entonces no podíamos dedicarle el tiempo y que ese tiempo se transforme en un retorno que nos permita a nosotros subsistir como academia. O sea, la intención siempre está, después, lo querramos o no, tiene que cerrar que lo que entra sea más grande que lo que salga, y, o sea, es el sector privado típico y tradicional, ¿no? Pero no lo descartamos en el futuro. Hoy estamos como muy abocados en realidad. Ahí es donde tomamos ideas del mundo de la tecnología. Nosotros queremos hacer pocas cosas muy bien, ¿no? Así hacía Apple, Steve Jobs. Entonces, queremos ser impecables y continuamente aprender en solo 3 carreras, en un formato ahora nada más que es el online. Ya discontinuamos el semipresencial. Y eso requiere mucho foco, mucha concentración, que por el momento cualquier vinculación con otro tipo de instituciones sería más como un relacionamiento para como, bueno, no sé, si alguien quiere continuar su camino aprendiendo con Acámica, que sepa que exista, que sepa cómo se puede vincular a la comunidad acámica y eso. Pero hoy no nos da el ancho de banda como para poder crear algo que nos vincule más de la experiencia educativa. Sí mantenemos diálogo, porque uno tiene que estar escuchando qué sucede, ¿no? Porque la escucha activa para el diseño de soluciones. Yo no puedo estar diseñando una experiencia educativa que no sé para quién se la voy a dar, ¿no? O sea, claro. Así. Hay otra pregunta también como del mundo técnico, de escuelas técnicas, digo que me parece que un poco la contestaste ya, digamos, pero por si acaso te cuento. Las escuelas técnicas tienen en el último año que hacer una pasantía, práctica profesionalizante, no sé, le van cambiando el nombre durante todos los años, pero como preguntan si ustedes la realizan, por lo que contaste no, pero digo, bueno, capaz es algo que después pueden seguir explorando. Enseñar por Argentina trabaja con muchas escuelas técnicas y puede que haya alguno de los directores o de los docentes sumados en esta conversación. Y esta pregunta dice lo siguiente: ¿crees que se puede evaluar matemática como evalúa Acámica? Me encantan las preguntas que me sacan de lo que estoy acostumbrado a estar analizando. Acá me voy a atajar porque, de nuevo, no soy experto en el asunto, pero yo conté que estudié ingeniería industrial, ¿no? Y yo la verdad que digo que sobrevivía a la ingeniería industrial, porque si ven las estadísticas, el 3% de los que ingresan a una ingeniería la termina. Entonces, estoy dentro de un 3%, que es muy bajo. Y yo creo que tiene que haber una forma distinta de poder evaluarse y analizarse aprendizaje de las cosas. La programación, en su momento, hablamos mucho con una política de Estado y le dábamos nuestro feedback, que creo que ahí entra la matemática. Es como enseñamos, ¿no? La matemática, el problema en sí. Obviamente es más compleja, nuestro cerebro no está preparado para la probabilidad y la estadística, por ejemplo. Pero hay formas de poder incorporar ese conocimiento mucho más atractivas que una abstracción en una pizarra, ¿no? O sea, yo no aprendí dinámica de fluidos hasta que terminé de ir a una fábrica de refinación de aceite que laburaba antes de Acámica con mi viejo,
Y ahí al verlo funcionar y al verlo puesto en un contexto, a mí lo aprendí en 2 segundos. O sea, yo sabía estudiar, aprobé dinámica de fluidos, mecánica de fluidos, pero aprender, yo creo que la matemática se puede aprender de una forma distinta y se podría evaluar así, con proyectos, pero bueno, no es fácil, así que siempre soy como, seamos buenos entre nosotros, ¿no? Sé que no es fácil cambiar. Es interesante como de vuelta las lógicas de los mundos que por ahí son distintas, como qué importante es compartirlas, porque quizás a partir de ahí uno piensa como, bueno, capaz digo, vos no sos el experto para responder si se puede evaluar o no así matemática, pero quien está escuchando, si está pensando en cómo evaluar matemática y te escucha a vos de cuál es la lógica de acámica, como ojalá pueda aprender algo de eso para tomar y adaptar. Tal cual, y déjame agregar eso, porque creo que eso es lo más importante de todo. Hay algo que aprendí en esta cuarentena, entrevistando muchísima gente, porque también con Acámica hicimos Café Acámica, que era un espacio abierto de conversación de todo lo que tiene que ver con tecnología y los humanos, así que entra cualquier cosa. Y hablamos una vez con gente del mundo de la publicidad, y le digo, che, ¿cómo haces para ser más creativo? Y esta persona dice, no veas La Casa de Papel. Y yo digo, ¿qué quiere decir lo de La Casa de Papel? Me dice, no hagas lo que está haciendo todo el mundo, y tampoco hagas lo que estás haciendo vos siempre, o sea, salí de tu espacio de confort de tu día a día, ¿sí? Dejá de leer siempre los mismos autores, dejá de hablar siempre con la misma gente y animate incluso a ir a esos lugares donde te da fiaca, donde no te divierte, porque justamente al salir de ese lugar quizás vas a descubrir cosas nuevas, y yo solo digo desde mi inexperiencia, y seguro acá hay gente conectada que sabe 1000 veces más que yo, pero 1500 veces más que yo de educación, pero quizás porque me hizo esa pregunta, que dice, che, ¿cómo hago para enseñarle mejor en matemática a mis estudiantes? Y quizás enseña matemáticas hace 40 años. Y quizás yo le dije cualquier estupidez que se me vino a la cabeza, perdón la palabra, pero, no, bueno, ¿sabes que estuve leyendo sobre, no sé, viste, no sé, un jugador de fútbol y que hace esto para aprender? Y quizás eso le prendió la lamparita a la persona que sabe enseñar matemáticas. Yo creo que, por eso, cuando vos me dijiste lo de la palabra comunidad es la clave, es comunidad es colaboración y es meterte en los espacios de tecnología, por ejemplo. O sea, cualquiera puede meterse en las comunidades de tecnología. Totalmente. Bueno, por la hora voy a elegir 2 preguntas más y vamos a terminar. La primera dice, ¿cómo crees que se puede continuar implementando la tecnología que forzosamente fue implementada en esta pandemia en la educación secundaria y primaria? Bien, es una buena pregunta. De nuevo, sacando de lado que hay conectividad y que los pibes, o sea, saquemos eso de lado, pero tengámoslo presente, porque a la hora de diseñar una solución tenés que considerar a tu usuario, ¿no? O sea, de nuevo el diseño ahí. Pero después la implementación de tecnología, yo lo que vengo diciendo, y que este fue el abordaje que hicimos con Acámica, o sea, voy a hacer un poco de gestalt acá, o sea, les voy a contar qué nos pasó a nosotros. Al principio pensábamos que la panacea era crear la mejor plataforma de enseñanza de programación del mundo, y después nos terminamos dando cuenta que lo que teníamos que hacer era enseñar la mejor propuesta pedagógica del mundo y acompañarla con tecnología que desarrollemos nosotros porque le íbamos a entender mejor que nadie. Entonces, la experiencia educativa antecede a la tecnología. Entonces, lo que falta ahora es que justamente reformulemos cómo estamos enseñando para que terminemos después de entender qué tipo de tecnología tenemos que implementar para que eso suceda. En el reformular cómo enseñamos, tenemos que pensar en nuestros usuarios, en nuestros estudiantes, después, definitivamente la forma en la que enseño ya no va más, hay cosas que van a quedar, hay otras cosas que no, de entender bien cuáles no, y cuáles sí, y después empezar paso a paso. Yo creo que todo el mundo está haciendo un esfuerzo gigante y he visto innumerables situaciones y casos de gente que está dando lo mejor, y a veces no sale, y hablando del error, y a veces quizás le vamos a errar, y quizás estén muchos padres descontentos, y muchas madres, y muchos chicos y chicas, pero si demostramos por lo menos que, bueno, está bien, pará, escucha, a ver, ¿cómo puedo mejorar? Y qué sé yo, y ir paso a paso, creo que ese es el camino de la tecnología. Entonces, para implementar más tecnología es mejor descubrir el camino de cómo la gente que diseña y desarrolla tecnología lo hace, y eso traerlo a la educación, que todos los que están ahí, que saben de enseñar, lo han hecho tan bien tantas veces. Mi desafío es, eso que sabes hacer, hacerlo distinto. Empezá por ahí. Bueno, con eso, en verdad, al final me respondiste una la última pregunta que te iba a hacer, porque me parece interesante este punto que traes de primero entender qué es lo que queremos enseñar para después pensar cómo lo vamos a enseñar.
que más que el cómo, si es virtual, si es presencial, como la primera pregunta es ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? Y esa era un poco la pregunta que iba a quedar para el final, así que te agradezco un montón, y en verdad la última pregunta te dejo que sea si hay algo que crees que no dijiste, que está en tu cabeza y en tu corazón y querés compartir, puede ser un buen momento, y si no, podemos cerrar. No, bueno, yo siempre, lo más lindo que aprendí emprendiendo es que es todo un ecosistema de mucha colaboración. La gente está muy abierta y receptiva a ayudarte. Solo hay que aprender a animarse a pedir la ayuda, ¿no? Entonces, y a meterse, a conectar. Las redes de docentes existen hace 1000 años y la colaboración es en el ADN también del sistema educativo. Mi invitación es más a salir de esos espacios y animarse a meterse en espacios donde uno no se animaría a estar. Como, che, si yo enseño en el sistema público, ¿por qué estaría en un ecosistema de emprendimientos tecnológicos privados? ¿No? Como decís, ¿por qué? Y yo te digo, ¿por qué no? ¿Entendés? O sea, quizás no te termina de cerrar, pero darle la prueba a eso, invitarlos a que hagan eso, y obviamente a que conecten conmigo. Yo siempre comparto mi mail, es ignacio@camica.com, me pueden escribir con lo que quieran, en la medida de mis posibilidades. Si puedo responder, lo voy a hacer, siempre respondo, más tarde, más temprano, y si puedo ayudar, fenómeno, y si no puedo ayudar, lo digo. Si no, me encuentran en las redes, me encuentran en LinkedIn, en Twitter, soy asiduo usuario de Twitter, ahí está el mundo de la tecnología, de los emprendimientos. Mi invitación es esa, o sea, si quieren conectar conmigo, bienvenidos, agradecerles también, y de nuevo May, Mili y todos, Enseñar por Argentina, y todas las personas que se han conectado hoy e invirtieron el tiempo para escucharme, que eso es un regalo más lindo que le pueden dar a alguien, el tiempo. Y nada, felicitaciones por todo lo que están haciendo y sigan por ese camino. Muchísimas gracias a vos, Nacho, por compartir tu tiempo con nosotros y con nosotras. Un placer escucharte y hacernos pensar desde nuevos lugares y con nuevas propuestas. Así que ojalá todos también los que hayan escuchado se lleven como ideas y maneras distintas para seguir pensando.